Trascendental en Lima. La lex puede tomar forma de decretos o cánones de los concilios ecuménicos, decretos o cánones de los símbolos locales, decretos del Papa y otras formas del derecho canónico vinculante, ya sea universal o por rito. La mayor parte de la legislación eclesiástica es o bien un desarrollo de las leyes anteriores o un restablecimiento de las leyes anteriores, particularmente de las leyes incluidas en la tradición apostólica. Decisiones judiciales y la doctrina. El monarca visigodo viene a ser un funcionario romano y por tal sustitución asume la facultad de promulgar edictos. Se reputa que desde el Código de Eurico quedó prohibido que los fallos judiciales tuvieran sustento en la costumbre. Existió así la prohibición de resolver un pleito por la costumbre. Y en cuanto al influjo de la doctrina de los juristas, notamos en la ley de Alarico II el influjo de las interpretaciones más claras del derecho romano, seleccionadas por los prudentes y aprobadas por los obispos. Antecedentes dentro del sistema jurídico visigodo. La presencia de los visigodos primero como invasores en la Hispania en el año 415 y como aliados según el feudo del 418 generó una situación especial en cuanto a las fuentes legales. La existencia de un pueblo extraño en convivencia minoritaria con los hispano-romanos iba a acarrear obvias incidencias en el mundo del derecho. Los textos legales que se van a glosar son solo un reflejo del derecho legislado y la esencia jurídica apenas puede representarse en ellos en su totalidad según Galo Sánchez. Fuentes del derecho romano en la España visigoda. Seguían constituidas por las leges y los iura cuando apareció el derecho visigodo y eran invocados en las prácticas hasta casi la expiración del siglo V. También se usaron efeorum y las costumbres sin cambios notorios. Las leges fueron compiladas por los juristas Gregorio y Hermogeniano. Las leyes más antiguas de los visigodos fueron dictadas por Teodorico I y su hijo Teodorico II, y cronológicamente comprenden un periodo histórico anterior a la caída del Imperio Romano. Su tema fundamental es el reparto de tierras con motivo Ubi Aulus del año 418 y tenemos conocimiento de sus textos por referencia que hace Eurico a la obra de su padre en el capítulo 277 de su código. Algunos consideran que el rey Teodorico II proviene del autor de una colección de leyes que origina el código de Eurico. La producción inserta en la literatura jurídica de los iura se concedió en el siglo IV en la colección Fragmenta Vaticana y Collatio Legum. Durante el siguiente siglo, estudiar la obra de los juristas hasta que la llamada ley de cita reconoció el valor de los autores Opiniano, Gallo, Opiniano y Modestino. En virtud de ese dispositivo, los jueces resolvían de acuerdo a la opinión de la mayoría de estos juristas, y en caso de igualdad prevalecía la de Papiniano. El Código de Eurico o Codex Eurici Regis. El monarca visigodo reservó para sí mismo la tarea de interpretar las leyes. Fue el rey Eurico quien se erige en el primer legislador visigodo y de los propios pueblos germanos, ya que el código extenso atribuido a él es la primera ley de esta estirpe germana. El Código de Eurecio debió promulgarse entre los años 468 al 481, que es la postura tradicional. El Código 98.2. El Código de Eurecio fue dictado por el monarca que estableció el reino godo de Tolosa entre los años 467 y 485. Esta es una toma de posiciones nuevas y recientes. Álvaro Dors demostró que este código contenía principalmente el derecho romano vulgar y opusiosamente precisó algunas instituciones germanas y canónicas que estaban encerradas en su texto. 98.3. El Código de Eurecio contiene, en los fragmentos que han desafiado la marcha del tiempo, un crisol variado de materias que regula de acuerdo al códice hallado por los monjes del monasterio de San Germán en los Prados de París, que abarca solo los capítulos 276 al 336, editado por Álvaro Dors. Era un trabajo noble. 98.4. Esta irradiación jurídica se realizó por medio de la revisión del texto euriciano del Código del Euvigilio. Las normas que provienen del edicto de Eurico y del Código del Euvigildo aparecen con el epígrafe antiqua equivalente a antigua.
100. El Código de Leovigilio se conceptúa así como el proceso de rastrear el antiquae. En este texto se suprime el material jurídico en deduso. Se efectúan correcciones y añadiduras. Su contenido no se conoce directamente, reconstruyéndose a través del posterior texto llamado Liber Ludicurium, que recoge sus textos con el epígrafe del Antiquae. Liber Ludiciorum, o el libro de los jueces. La actividad legislativa de los monarcas visigodos bajo la permanente influencia romana se dirigió a completar la obra de sus predecesores. Cintasvinto, 642-653, dirige su esfuerzo a elaborar una recopilación que pusiera al día el nutrido bagaje jurídico. Pero fue el monarca Recesvinto, 642-672, quien hizo revisar su texto por el VIH Concilio de Toledo, que se reunió el 16 de diciembre de 653 y lo promulga al año siguiente. Recibe el nombre de Liber Ludiciorum y es conocido también como Lex Visigorum, constituyendo el último texto hispano-visigodo. Este código reitera la derogación de las leyes romanas, aunque permite el estudio de estas. Si no existía una ley aplicable a un caso, el juez debía acudir al rey. El texto del Liber Ludiciorum está dividido en 12 libros a semejanza del Código de Justiniano. Algunos de ellos son la ley y el legislador, la organización de los tribunales y de procedimiento judicial, el derecho matrimonial, el derecho de familia y derecho sucesorio, violencias y daños contra la propiedad rural y pecuniaria, y sobre siervos fugitivos, desertores del servicio militar, derechos de asilo e inmunidad de los templos. El Liber Ludiciorum es una compilación de distintas fuentes correspondientes a distintas épocas y constituye un punto medio entre el rigorismo romano y las costumbres visigodas. Existen dos textos oficiales del Liber Ludiciorum. Uno es el del monarca Recesvinto y el otro de Ervigio. Fue intención de los monarcas visigodos que no se hicieran versiones no oficiales del Liber con intervenciones extrañas y que los juristas manipularan su texto, término que utiliza García Gallo. No obstante, juristas anónimos y cuya identidad no puede precisarse introdujeron modificaciones al texto del Liber durante la fase final de la monarquía visigoda o después de ella con motivo de la lucha contra los musulmanes. Se ha dado como supuesto en muchos libros de historia del derecho que el Código de Eurico es atribuido a este monarca visigodo, aunque su texto hubiera sido redactado por un jurista o un grupo de juristas romanos en su reinado bajo la dirección del León de Narbona. Historia del derecho universal y peruano. Teodorico II y Eurico, ya que estuvieron como progenitores de un monarca legislador que fue Teodorico I, y siguiendo la ruta señalada por San Isidro que hemos transcrito en este sentido, de que bajo el reinado de Eurico los dos godos empezaron a regirse por sus leyes y su autor tendría que ser Eurico. La costumbre. Si la costumbre era la fuente esencial del derecho visigodo, ella encontró serias restricciones en España porque la Iglesia emprendió una lucha tenaz contra ella. Además, el derecho romano llegó a imponerse sobre los grupos visigodos.